nuestro recomendador por excelencia, David López, que ya se sienta aquí conmigo. ¿Qué tal, David? Buenos días. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Oye, ¿has pasado con la primavera? Claro, es que la primavera la sangre altera e invita a la lectura, ¿eh? Sí. Me imagino que estos días de Feria del Libro habrás hecho alguna adquisición para la biblioteca, ¿no? Sí, más que para mí, para los peques. Hombre, es que esos son los reyes de la casa sí. Y las nuevas generaciones a las que hay que inocularlas, ¿no? Con el gusanillo de la lectura. Ya me hablarás de literatura infantil, que hace pues unas cuantas fechas que no la trabajamos mucho, pero hoy tenemos otras recomendaciones totalmente diferentes que no dejan de ser muy nuestras, al fin y al cabo muy de Guadalajara. Y es que David hoy no ha venido solo, por supuesto, hoy ha venido acompañado de alguien que pensamos que les va a gustar conocer, si es que no lo hacen ya, porque bueno, nuestro invitado desde luego es de Guadalajara y es muy conocido. Cuéntame tú, David, ¿con quién vamos a hablar en los próximos minutos? Bueno, pues ha venido José Antonio de la Iglesia Hernández, vive aquí en Guadalajara, es militar retirado. Y bueno, la verdad es que su vida prácticamente podría decirse que es una novela para también muy interesante. Libro, sí. Pues José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de tenerle por aquí y descubrir, junto con el resto de Guadalajara, que nos lo decía a micrófono cerrado, a un autor que, como decimos, convive entre nosotros, tiene una producción ingente de libros, además de temáticas muy variadas, ahora lo repasaremos, y sin embargo nos decía, no soy yo muy conocido, ¿no? Bueno, es que dicen que nadie es profeta en su tierra, no lo sé. Bueno, esa máxima es cierto, pero en Guadalajara es mucho más real. Es más real, ¿no? Más real. Pero bueno, pues la verdad es que aquí estamos, vamos a hacer un poquito de semblanza sobre su carrera, que como decía David y ya avanzaba, es una vida como para escribir una novela, en torno a ella. David, danos algunos datos de José Antonio de la Iglesia. Bueno, pues José Antonio nació en Saguén, hoy Chef Chaouén, en Marruecos, en 1948, durante la época del Protectorado español. Estudió Ingeniería Técnica en Estructuras Metálicas en la Universidad Laboral de Gijón y en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Luego ya en 1971 ingresó por oposición en la Escuela Politécnica Superior del Ejército en Madrid y bueno, ha tenido varios destinos, entre ellos el Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros de Guadalajara y la Dirección de Abastecimiento del MALE. Y sobre todo hay que resaltar que ha viajado a la Antártida. No, qué aventurón. Yo que acabo de terminarme ahora mismo de ver la serie de El Terror, no sé si... de Dan Simmons, puede ser. Eso es, sí, pero la versión... Vaya aventura, ahora hablaremos también de eso, José Antonio. Pero bueno, un hito, desde luego, importante, ¿no? En su trayectoria. ¿Que sigue cómo? Sí, bueno, pues ya en 2004 pasa a la reserva con el grado de teniente coronel y pues muy aficionado a la historia en general y a la historia militar española en particular. Pues vaya vida y lo que todavía nos espera, aunque eso sí, ahora ya retirado, digamos, de la profesión de militar, con mucho más tiempo. Entonces imagino que para lo que yo llamaría, José Antonio, una vocación que le acompaña de siempre, porque a las pruebas me remito, ¿no? Cuando puso negro sobre blanco quizá la primera idea literaria sobre bueno, pues alguna de las obras que luego publicaría. Pues sí. En principio, yo comencé a escribir aproximadamente allá por los años 69, 70, 71. Pequeños ensayos, casi siempre de historia militar. Pequeños ensayos. Hice en aquella época era una machada para mí, que era embarcarme en un ensayo sobre la ayuda española a la independencia norteamericana, que salió publicado. Y fue para mí una verdadera sorpresa. Y a partir de ahí ya fue cuando empecé mi trayectoria primero en ese ámbito de la historia militar, pues haciendo una monografía histórica del Fuerte de San Francisco, sobre las instalaciones, sobre las piedras y también sobre los militares allí destinados, desde su creación hasta su disolución. La primera edición no llevaba los años de la disolución porque fue editada allá por los años 80 por el Ministerio de Defensa, y la segunda sí ya incluía la parte de la disolución porque fue editada por el mismo Taller y Centro Electrotécnico en 1998.
Y esa fue mi primera gran aventura, digamos, a la hora de escribir algo con profundidad, que me llevó cerca aproximadamente unos 7 u 8 años. Claro, encontrar todos los profesionales, el personal civil, los aprendices, desde su creación hasta el tiempo de la disolución, al menos lo más importante, fue una tarea de biblioteca en el archivo militar, mirando uno por uno, hoja por hoja, pues todos los diarios oficiales, incluidos desde los tiempos de la República. O sea, fue una obra bastante curiosa y salí bastante satisfecho de ella. Y ahora, permítame que le haga este inciso, porque yo creo que más al hilo de la actualidad imposible. ¿Quién mejor que José Antonio de la Iglesia, con esta obra en torno al fuerte de San Francisco, a esas naves del Tice, que ahora mismo, bueno, pues están un poco de capa caída y son objeto de polémica? Si se nos cae todo esto, si se nos caen estas naves, si perdemos este patrimonio, ¿qué es lo que perdemos? Perdemos mucho los guadalajareños. Pues en principio perdemos historia. Perdemos una historia que arranca... Vamos a olvidarnos de la historia antigua y vamos a centrarnos en la edad moderna. Es una historia que arranca prácticamente desde antes de las desamortizaciones de Mendizábal y después inmediatamente unidas a las guerras carlistas y después a toda la aventura de las primeras guerras de Cuba. La unidad esta llevó material a la guerra de Cuba, llevó material a Filipinas, a las guerras de África, prácticamente todo el material de ingenieros, zapadores y prácticamente de apoyo de infantería se llevó desde el Tice. Eso lo conoce muy poquita gente. Y la verdad es que se perdió mucha historia, que está en algunos libros, no en muchos, pero en algunos sí se puede encontrar. Y hoy día lo único que podemos perder es pues todo el trabajo ingente que hizo la gente destinada en el Tice, desde el primer soldado, pasando por todos los obreros civiles y los militares, en mantenerlo, porque hubo verdaderos sacrificios para mantener esas piedras, sin ningún apoyo oficial, verdaderos sacrificios, trabajos fuera de tiempo, subvenciones sacadas de donde no se deberían de sacar, verdaderos sacrificios para poder sacar adelante el mantenimiento de esas obras. Y sería una pena que hoy día, por una dejadez de unos o por un quítame estas pajas de otros, al final se caigan. Pero esa es la historia perenne de España, o sea, siempre ha sido así. En España, aquí mismo en Guadalajara, se perdieron montones de grandes edificios históricos cuando entró la desamortización de Mendizábal y empezaron a vender las piedras, las rejas, las ventanas, las puertas, en subasta a los constructores. Claro. Y eso es una cosa que en Guadalajara siempre se ha hecho. Esperemos que últimamente, con la aventura que hay de preservar nuestro patrimonio, pues podamos seguir adelante. Para eso también es muy importante, ¿no? Obras de divulgación de nuestro propio patrimonio, porque lo que no se conoce no se puede querer y no se puede querer proteger al mismo tiempo. Así que es fundamental. Pues ponemos sobre la mesa este libro, ¿no, David? En torno a nuestro fuerte de San Francisco, sí, a las naves del Tice. Tanto esfuerzo y tanto trabajo se ha visto recompensado, porque ha sido declarado como oficialmente como libro de interés histórico militar. Sí, efectivamente. Lo reconoció la División de Operaciones del Ejército como libro de interés histórico militar. Y así consta, y así está. De todas las formas, es un libro descatalogado, que no hay forma de encontrarlo. Pues esa es la siguiente pregunta. Sin embargo, sí se puede encontrar en la Biblioteca de Guadalajara. Y algún ejemplar, esto está muy bien, porque desde luego siempre en la biblioteca. De hecho, hoy José Antonio va de camino, pasa por aquí, por el estudio de Es la Mañana de Guadalajara, de camino a la Biblioteca de Dávalos, donde va a entregar varios de sus ejemplares, uno de ellos que acaba de salir del horno. Yo les recomiendo que esta entrevista que ahora están escuchando en Es Radio, también la puedan ver a través de las cámaras de Alcarria Televisión. Estamos grabándolo pues porque, bueno, pues así nos pueden ver a los tres departiendo, y algún ejemplo, ¿no?, de la obra. Ahora hablaremos de esto último, pero yo quiero darle el gusto a David. José Antonio, permítemelo, porque no sé si sabes, David es un aficionado a tope a la ciencia ficción, a la literatura fantástica. Y ahora mismo estamos tratando la faceta más histórica, relacionada, ¿no?, con el pasado, que también creemos, ¿no?, y sabemos que es del gusto de don José Antonio de la Iglesia, pero
tiene también mucha producción de ficción para delicia, David, tuya y de muchos otros aficionados, ¿no? Este género. Sí, bueno, pues aparte de los libros de historia militar, tiene también novela histórica, policíaca y de aventuras, y luego también de ciencia ficción. De ciencia ficción, pues El secreto del sudoeste, la trilogía de Más allá del borde exterior, que tenemos aquí los libros para que lo puedan ver los televidentes de Alcarria Televisión, y Pregúntale a la luna, que este último me lo he leído yo y es como conocí a José Antonio. ¿Y ese tira más un poco por el terror? ¿Por dónde tira? Sí, yo más bien diría que es una especie de thriller científico de terror. Sí, coge algunos hilos del modelo de Lovecraft en cuanto que es algo que sale ignoto de la Tierra, desconocido, y que hay que combatir. O sea, eso es una de las ramas propias de la ciencia ficción de Lovecraft, pero que yo ambienté a algo mucho más corriente, como son verdaderas macras en los cultivos de un pueblo lleno de invernaderos del sur de España, sí, que yo le llamo Casa Verde en el libro, y es muy curioso. Y es un libro muy simpático de leer, porque a pesar de la tensión que hay en algunas páginas y las sonrisas que surgen al leer otras, pues hay una cosa muy curiosa, y es que en ella chocan los caracteres de varios personajes de muchas regiones de España. Y claro, no es lo mismo el carácter de un castellano recio con un andaluz castizo, y entonces todo eso en la novela surge con mucha gracia, aparte de que tiene un costumbrismo muy grande, porque narra toda la cuestión del pueblo, la matanza, el barrio, las fiestas, y es una novela muy simpática de leer. Fue precisamente mi primera aventura en la ciencia ficción, fue esa. Y al final yo la escribí como un libro de ciencia ficción, y al final la han catalogado como un libro de terror. ¿De terror? Cuando hay mucha gente que se parte de risa al leer algunas páginas del libro. Sí, bueno, la verdad es que hay momentos en que un poquito de saso se cae. Sí, hombre, claro. Para eso está el libro, claro. Qué bueno. Y hablaba, dice, bueno, por ejemplo, Pregúntale a la luna, ambientado al sur de España. Y José Antonio, ¿dónde encuentras un poco inspiración para ambientar unas y otras? Por ejemplo, Más allá del borde exterior, ¿en qué región lunática prácticamente o espacial nos hemos recreado para ponerla? Vamos, negro sobre blanco, lo digo porque además creo que es todo un universo, ¿no? Lo que retratas en esta trilogía. Es el encuentro entre dos universos. Pues fíjate. No dos galaxias, no dos grupos de galaxias, sino dos universos. Más allá del borde exterior fue iba a decir iba a decir que di con la idea durmiendo, pero no es cierto. Es decir, en parte sí. Durmiendo creo que en un sueño saqué una pequeña idea, y sobre esa idea empecé a trabajar, medio en broma, medio en serio, hasta que dije que podía salir algo de ahí. La historia es un universo completo, como dice Star Wars, muy lejano. Muy lejano. Pues bueno, está mucho más lejano que los de la película de Lucas. Entonces ese es un universo cerrado donde hay 5 o 6 galaxias que no pueden salir porque están englobadas dentro de un pequeño saco pequeño, enorme saco de piedras, polvo, asteroides, tal. Entonces no pueden salir de allí. Pero un día se ponen de acuerdo a que quieren salir fuera. Estoy hablando para niños, porque la novela tiene aspectos algunos de mucho pensar. Quieren salir fuera y construyen entre todas las galaxias una gran nave. Forman la mejor tripulación posible entre todos los seres de todas esas galaxias y se lanzan fuera. Y empiezan a conocer distintas culturas, distintos seres, distintos mundos, con distinta biología, hasta que un día se encuentran con los humanos. Los humanos que salen en la novela son descendientes de los humanos que podríamos hablar dentro de 500 o 1000 años. Son los descendientes, que están desperdigados por toda la galaxia, la Vía Láctea, y se encuentran con ellos fuera de la Vía Láctea.
Y a partir de ese momento se empiezan a complicar los problemas a los truxalianos, que son los de la galaxia esta que se llama Extrusal para ellos. Empiezan a complicarse porque, claro, ellos son eminentemente científicos, son exploradores, son inclusive alguna faceta comerciantes, pero claro, los humanos son mucho más serios. Los humanos, aparte de su afán de colonización y afán de aventura, tienen el problema de que están enfrentados entre ellos en dos bandos. Y entonces estos tienen que elegir entre uno de los dos bandos. Y ahí empieza a desarrollarse toda la gran aventura de combates, encuentros, averías en la nave, forma de repararlo. Es toda una trilogía que ha editado Libros Mablat, que dentro de lo que cabe, a mí me gusta decir que es una de las editoriales que mejor tratan la ciencia ficción en España. ¿Por qué? Pues es una editorial muy pequeñita, muy selectiva, sin ganas de editar muy grandes ediciones, pero sí editar cosas que le gusten al editor y a su consejo de redactores, o de edición. Y por eso me encanta esta editorial. Yo, en principio, tuve la suerte de topar con ellos, me abrieron la puerta inmediatamente. Nunca he editado ni uno solo de mis libros por autoedición. Siempre han sido las editoras las que me han llamado a mí para editar un libro. Y esa suerte he tenido, porque eso es suerte, no creéis que no. O sea, no es que yo valga, habré caído bien o tendré suerte. Y esa es la historia, o sea, que de esta novela. Con Ediciones Mablat, que también publicaron Los secretos del sudoeste, que es una novela muy curiosa sobre cómo surgió la raza humana en el mundo, mediante influencias de un ser extraterrestre. Y luego, pues hay otras cuantas en proyecto que están también por ahí esperando a ser lanzadas. De esas no voy a intentar hablar porque se dice que es como un niño que acaba de ser concebido, ¿no? ser concebido, claro, pero está ahí en su bolsa sin saber por dónde se va a determinar, ni en su forma de ser, ni en su biología, ni en nada. No hay que atraer el gafe sobre ellas. Las meigas, pero sí, los gallegos. Pero sí quizá, ¿verdad, David? Sobre esta, que es El último niño, también de José Antonio, ¿no? Que acaba de salir del horno, que nos lo trae hoy calentito y que va a ser presentado próximamente también en Guadalajara. ¿La Habanera Final? Sí, la Habanera Final. La Habanera Final es un libro que me ha costado muchísimo y le tengo muchísimo cariño. La razón es porque después de estudiar en los archivos militares españoles, en periódicos de la época, en montones de libros que han escrito tal, yo notaba que algo faltaba. O sea, yo veía el despliegue de las unidades que se habla en muchos libros, veía tal y yo decía, no puede ser porque estos ni son militares ni son nada, esto no puede ser. Y entonces me decidí a estudiar el asunto. Comencé a ponerme en contacto con la Fundación Rough Rider de Estados Unidos, que es la de el regimiento que llevaba Teddy Roosevelt, y con la Oficina de Defensa norteamericana. Me costó, pero al final empezaron a darme datos, no solamente datos, sino diarios de operaciones de sus unidades y planos. Los planos que ellos hacían son unos planos que son 3 garabatos infernales, o sea, ni siquiera se pueden llamar planos de campaña, eran garabatos infernales. Y sin embargo, se basan mucho en los planos que hicieron allí los periodistas que llevaron, los norteamericanos, que llevaron cerca de 132 periodistas, para relatar su propia aventura, su propia guerra, su pequeña guerra, como ellos decían. Y los mayores planos están hechos por un periodista que se llama Whitney, que iba a cubrir precisamente toda la aventura de Theodore Roosevelt enviado por Randolph Hearst. Intentaban empujarle hacia la presidencia de Estados Unidos, como al final consiguió. Pues toda esta guerra, que fue una guerra mediática totalmente, porque todo fue creada por los periódicos norteamericanos en una lucha de venta de ediciones y de venta de ejemplares, pues toda esta guerra me caló muy hondo por una razón muy sencilla. Choqué con una aventura que se llamaba la aventura del Caney. La aventura del Caney es la defensa que hicieron no llegaban a 600 españoles contra 8.000 norteamericanos que prometieron al general Schaffer que tomarían el Caney en 1 o 2 horas para ayudarles a tomar las lomas de San Juan, y tuvieron que estar 10 horas combatiendo contra esos 500 españoles hasta que consiguieron derrotarlos
se salvaron unos 120 españoles que huyeron por una senda hacia San Juan, y el resto murieron allí todos o fueron hechos prisioneros. Esa aventura es una verdadera aventura de heroísmo increíble. Y claro, uno choca con estas cosas que en España la gente ignora o desprecia, y dice, esto hay que darlo a conocer. Y a mí, como me gusta, yo abandoné ya los libros de historia cuando escribí la monografía sobre los suboficiales españoles en Rusia, porque es un ámbito muy limitado, unos lectores muy limitados. Me gusta dar a conocer una cosa y dejarla ahí. El recorrido lo darán los propios lectores. Pero si lo haces en forma de una novela, sin los novelas, utilizando todos los argumentos verídicos, todos los protagonistas históricos, todos los que puedas, en sus propios hechos históricos, pero en forma novelada, dando siempre como función principal a un protagonista inventado, que es el que lleva la acción de la novela, inmediatamente formas un conjunto, es decir, una novela histórica dentro de un globo histórico real. Y eso sí que llega a la gente. Y de ese tipo tengo 2 o 3 novelas, y esta es la última, que va a ser presentada en Guadalajara el día 22 de junio en la Biblioteca Nacional. Pues en la Biblioteca Pública Provincial, claro que sí. Pública. Pues hoy es que nos estamos quedando ya sin tiempo, pero creo que hemos alcanzado solo el epicentro, vamos, la mitad, ¿no? Y hemos abarcado solamente parte de la obra de José Antonio de la Iglesia. Nos hemos dejado más de la mitad en el tintero. Tampoco, claro, no hemos hablado del viaje a la Antártida. A la Antártida. Así que no nos queda más remedio, José Antonio, que invitarte otro día. Que vengas y seguimos hablando de todo esto y de mucho más. Excusas no nos van a faltar, porque tenemos La Habanera Final como, pues el último de los libros que tienes en el mercado. Ya nos has dicho que hay más, que se están pues gestando al fin y al cabo, y de esto pues tendremos que seguir hablando próximamente. ¿Os parece a los dos que hagamos aquí puntos suspensivos? Sí, correcto. Pues de verdad, José Antonio, muchísimas gracias por haberte acercado hoy y habernos hablado un poquito, ¿no? de tu vida, de tu obra, variadísima, súper interesante, y se lo tengo que agradecer a David López, que es nuestro descubridor y es que es nuestro recomendador de todo tipo de literatura, y hoy te puedo decir que es que has dado en el clavo, David. Sí. Más, prometo que dentro de lo que esté en mi mano traeré más autores de Guadalajara para darlos a conocer. Pues claro que sí. Bueno, pues con ese compromiso nos quedamos. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias. Gracias a vosotros.